¿Qué tal? En esta cápsula vamos a hablar sobre los tipos de exposiciones que podemos tener, ya sea en una galería o en un museo. Las exposiciones permanentes, por un lado, son la muestra y difusión de los acervos con los que cuenta cada uno de los museos. En este sentido, por ejemplo, los museos pueden ser biográficos, mostrar la obra de un solo artista, pueden ser históricos, mostrándonos obras u objetos de un cierto periodo histórico. Inclusive también pueden ser exposiciones documentales en las cuales se nos muestran o se nos presentan documentos o historia local o regional de un lugar en específico. Las exposiciones permanentes son las que a final de cuentas generan un mayor impacto tanto en el presupuesto como en la operación de los museos, ya que se requiere una gran inversión de tiempo y dinero porque los elementos que van a estar dispuestos para su exhibición van a estar la mayor cantidad de tiempo posible, puesto que son permanentes, y su montaje debe de obedecer a que debe de estar estático, es decir, no va a haber movimientos en esa exposición, no debe de haber nuevos montajes dentro de esas mismas salas, puesto que son acervos permanentes y la intención es precisamente tener algo que siempre esté dispuesto para el público, pero que a lo largo del año, del tiempo, la temporalidad que éste esté mostrándose dentro de nuestra institución, debemos de darle un nuevo sentido de dinamismo. Por eso es de que nosotros tenemos que invertir bastante en el costeo de estas exposiciones, porque a final de cuentas es lo que nos va a generar mayor impacto en el público. De igual manera, las exposiciones permanentes permiten sobre todo darle rotación a los acervos que ya cuenta el museo. Podemos tener elementos en bodega que, dependiendo de la funcionalidad o sobre todo del impacto que tengan dentro del público, podemos ir dándole un nuevo sentido o un nuevo rediseño a partir de las piezas que nosotros ya tenemos en nuestras bodegas. Por otro lado, las exposiciones temporales son las que nos ayudan a renovar el discurso con el que el museo se muestra frente al público y sobre todo mostrar nuevas perspectivas o nuevas formas de crear arte. En este sentido, las exposiciones temporales obedecen sobre todo a la difusión de proyectos de arte actual o contemporáneo y sobre todo darle difusión a obra que, si bien no es de la región, no es de la localidad o no es de un artista propio de la ciudad en donde se está mostrando, nos ayuda pues a darle un nuevo sentido y que la gente pues no vea siempre el museo como un lugar estático, como sucede con las salas permanentes, sino como un lugar dinámico que permite un nuevo discurso, construir nuevos recorridos y sobre todo brindarle al espectador siempre algo distinto, porque creo yo que aquí en México la mayor parte de la población piensa que los museos siempre están iguales, siempre muestran lo mismo, pero este tipo de exposiciones son las que nos ayudan a poder mostrar algo diferente y sobre todo darle un sentido fresco a las exhibiciones. De igual manera, las exposiciones itinerantes, que en un primer momento pueden llegar a ser exposiciones permanentes o temporales también, son exposiciones que, como su mismo nombre lo indica, van de sede en sede y permiten ir reconociendo el trabajo de distintos autores y sobre todo darle difusión a estos autores en otros lugares. La intención de las exposiciones itinerantes es precisamente que todos los centros en los que se pueda difundir arte o galerías en las que se pueda promover arte siempre tengan elementos nuevos con los cuales poder contar. Una galería, por ejemplo, puede tener proyectos museográficos que abarquen un desarrollo de 5 exposiciones itinerantes que a su vez se pueden ir a otros espacios que también tengan sus 5 exposiciones y así, digamos, podemos crear una red de exposiciones o una red de proyectos museográficos entre los cuales podemos ir rotando colecciones y hacer distintos tipos de planteamientos dependiendo del espacio, la sala, las características de los edificios con los que nosotros contamos. En la actualidad, las exposiciones itinerantes tienen mucho auge, sobre todo por la forma en la que en la actualidad el arte se nos presenta
hoy en día podemos ver obras de artistas europeos en América y viceversa, y este hecho de que nosotros podamos, digamos, ir de un continente a otro por medio de una exposición artística, nos abre los horizontes, nos permite conocer más, y sobre todo a la población que es la beneficiada con este tipo de proyectos, pues les permite conocer un poco más allá de las fronteras que tenemos aquí físicas dentro de los museos, y poder ver lo que se hace en otras latitudes, en otros lugares, y sobre todo otras formas de pensar, otras formas de crear arte. Atando cabos, las exposiciones permanentes, las temporales y las itinerantes son tres tipos de exposiciones que, dependiendo el contexto, el lugar y la institución en donde se desarrollen, podrán tener las características de cada una de estas. Sin embargo, los museos y las galerías en la actualidad, sobre todo por la forma en la que el Internet está permeando nuestra vida, vamos a distinguir que las exposiciones, si bien son permanentes, también se pueden convertir en temporales cuando se convierten en préstamo para otros museos. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, cuando nosotros tenemos el Festival Internacional Cervantino, se muestra obra de artistas guanajuatenses, se muestra obra de artistas nacionales, pero también, tomando en cuenta que es un festival internacional, se muestra obra de artistas pues prácticamente de todo el mundo. Aquí lo interesante es ver cómo las museografías, las curadurías se adaptan a los contextos propios de los espacios, y nosotros renovamos el discurso del museo, le damos un nuevo sentido a la obra, y sobre todo la obra se adapta al espacio en el que nosotros nos encontremos. Obviamente todos los espacios tienen sus propias características, tienen sus propias dificultades o problemas, pero la tarea del diseño museográfico a partir de del museógrafo y del curador es poder adaptar estos discursos para que se integren y no se vean como un parche, no se vean como algo que no forma parte de. La intención de de crear todos estos proyectos es que el museo se vea en una misma línea narrativa, para que el visitante no tenga brincos, no pueda no distinguir que esto tiene que ver con lo siguiente. Todo tiene que formar parte de una misma historia, un mismo hilo narrativo, y nosotros como creadores de exposiciones, como museógrafos, como montajistas, como curadores, tenemos que estar conscientes de que nuestro trabajo es darle un sentido distinto dependiendo nuestro espacio. Para recapitular y cerrar este tema, las exposiciones permanentes son exposiciones en las cuales se invierte a muy largo plazo, porque su vocación va a ser estático dentro del acervo del museo. Por otro lado, las exposiciones temporales son exposiciones que van a estar hechas sobre todo con la intención de renovar el discurso y darle un sentido distinto a lo que el acervo permanente ya le presentó al visitante. ¿Se complementan? Sí, pero sí hay grandes diferencias, puesto que la exposición permanente va a estar siempre dispuesta como un solo hilo narrativo para que la gente lo entienda de una sola forma, y la exposición temporal va a ser una exposición que siempre se va a presentar distinta, y de igual manera, por su misma temporalidad, debe de ser un hilo narrativo distinto, pero que también permita al espectador poder entender por qué se está mostrando eso. No es nada más mostrar una exposición sin tener alguna justificación, algún objetivo, sino que la exposición temporal debe de tener forzosamente algún nexo o alguna relación con la exposición permanente. Para cerrar este tema, el diseño de exposiciones permanentes, temporales e itinerantes es un tema que por el momento estamos tocando muy por encima, pero que posteriormente, tocando el manejo de colecciones, la manipulación de las obras y sobre todo la curaduría, podremos entender y dar mejores bases, ya que el diseño de exposiciones pareciera como algo muy sencillo, pero a final de cuentas es todo un proyecto que implica un gran equipo de trabajo y sobre todo la suma de bastantes esfuerzos. Por el momento vamos a quedarnos con las exposiciones, con el diseño de las exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, pero posteriormente podremos ahondar más en estos temas, ya que el manejo de colecciones, que es un tema muy importante, es lo que nos va a poder permitir
diseñar o a partir de los acervos que nosotros ya tenemos, poder hacer una curaduría dentro de nuestros acervos y ver qué es lo que vamos a mostrar al público con un sentido, con un mensaje y con una narrativa.